Sean todos bienvenidos a este resumen de noticias en esta jornada día sábado 19 de diciembre. Un cordial saludo a quienes revisan junto a nosotros las noticias más importantes en el área de la salud de Chile y el mundo. Sean todos bienvenidos. Y comenzamos este resumen contándoles que el Ministerio de Salud autorizó a nivel nacional realizarse los exámenes de PCR sin tener una licencia médica, lo que facilita, por supuesto, la trazabilidad y lo que facilita también, de alguna forma, el pronto examen para detectar un posible COVID. Más antecedentes en la siguiente nota. Ante la sospecha de tener COVID-19, el procedimiento estándar es acudir a una unidad de urgencia o pedir hora médica presencial o telemedicina, donde un profesional de salud extiende la orden necesaria para tomar el examen PCR. Pero ahora, y a través de un nuevo decreto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ya no será requisito, pues se permitirá realizar el examen de detección del coronavirus a requerimiento del propio interesado, según consta en la modificación emitida el pasado jueves. Se instruye dar cumplimiento a la normativa dispuesta en la materia y facilitar la realización del examen PCR, incluso en aquellos casos en que es requerido directamente por el interesado, contribuyendo así a la detección temprana de esta enfermedad. A renglón seguido, el decreto dice que si bien los pacientes podrán ir directamente a un centro médico a solicitar el testeo, los laboratorios deberán notificar obligatoriamente a la autoridad de salud sus resultados, tal como lo hacen hoy los médicos en la plataforma EpiVigila, que registra toda la información de personas sospechosas y contagiadas. Desde el Consejo Asesor COVID-19, la epidemióloga María Teresa Valenzuela comenta que está de acuerdo con levantar esta barrera, especialmente ahora que comienzan a elevarse los casos. En un momento como este, en que hemos visto incremento de casos, poner obstáculos para que un paciente se haga el examen no me parece, dice Valenzuela. Sin embargo, advierte que esto plantea que los laboratorios notifiquen oportunamente al caso sospechoso. Hay que asegurarse de que los 159 laboratorios de la red estén conectados con EpiVigila, porque tiene que haber una ubicación del caso y sus contactos por si este resulta positivo. Debe existir una persona que haga estas notificaciones a la plataforma. Y durante la semana nos enteramos que el Instituto de Salud Pública el Instituto de Salud Pública ISP de nuestro país autorizó el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 16 años. Las primeras vacunas serán ya, por supuesto, especialmente dirigidas al área de salud pública de nuestro país. Y el próximo año, el primer trimestre del próximo año, se espera que lleguen más vacunas para hacer mucho más masiva la vacunación contra la pandemia del COVID-19. El Instituto de Salud Pública ISP autorizó durante la jornada del día miércoles el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por laboratorios Pfizer y BioNTech en nuestro país, en una discusión que involucró a 22 médicos de distintas especialidades y químicos farmacéuticos y que comenzó a partir de las 8:30 de la mañana. Esta comisión de expertos se pronuncia favorablemente a la solicitud de autorización del uso excepcional de una urgencia sanitaria solicitada para la vacuna BNT162b2, presentada por el laboratorio Pfizer, sostuvo en la reunión Carolina Weinster, miembro del grupo de expertos externos, tras su presentación al análisis de los estudios y alcances que se han hecho con respecto a la vacuna Pfizer. Tras la presentación y análisis de distintos expertos de la comisión, se votó de manera unánime la aprobación de la vacuna, la cual, según acordaron, podrá ser usada en la población chilena a partir de los 16 años. A diferencia de Estados Unidos, en Chile no se llama esto como aprobación de emergencia, sino solicitud de autorización previsional. Esto se trata de un mecanismo que está determinado en el artículo 99 del Código Sanitario y que se usa para cubrir una necesidad urgente de naturaleza colectiva, derivada de una situación de desatisfacción o inaccesibilidad a un recurso farmacéutico específico. La necesidad urgente de proteger a la población chilena frente al COVID-19. Tras la autorización se procede a la resolución, lo que puede demorar un par de días.
Y por parte de las autoridades, la preocupación existe por la segunda llegada o la llegada de la segunda ola a nuestro país, especialmente en temporada estival. Aumenta las hospitalizaciones, indican también durante la semana las autoridades, de menores de 40 años antes inminente llegada, como decíamos, de esta segunda ola esperada, por supuesto, también acá en nuestro país y por supuesto que en Europa, en el viejo continente, produjo bastantes estragos y fallecimientos. Esperamos que esto no suceda y por supuesto también el autollamado siempre es el llamado es siempre al autocuidado. Un aumento de pacientes con coronavirus menores de 40 años internados en unidades de cuidados intensivos se ha registrado en las últimas semanas, lo que debería, entre otras cosas, a un relajo de las medidas de prevención. Panorama que además se produce ante una inminente segunda ola de la pandemia. Según el Ministerio de Salud, hasta el 12 de diciembre, el 7,37% de las personas internadas en unidades de cuidados intensivos tiene menos de 39 años. Esta cifra es mayor al 5,55% reportado al 28 de noviembre y superior al 6,20% registrado al 12 de noviembre. En ese sentido, el titular de la cartera, Enrique París, señaló la semana pasada que es evidente que el mayor motor de contagios en estos momentos está entre los 20 y 40 años de edad. Nosotros vemos que desgraciadamente es la población que menos se cuida, pero que puede llevar el virus a los adultos mayores. Una opinión similar tiene Jaime Santander, director médico de la red de salud UC Christus, quien sostuvo que en Europa lo que se ha visto en esta segunda ola es que el número de contagiados es muy grande, pero la tasa que requiere hospitalización es mucho menor que en la primera. En Chile esperamos que no tengamos tantos casos y que efectivamente se mantenga la tendencia del hemisferio norte, consignó el Mercurio. Los grupos de mayor riesgo ya saben cuidarse. El problema que hoy tenemos es con quienes no se cuidan, que suelen ser los grupos más jóvenes, que se juntan, salen y hacen carretes, añadió. Según Francisco Salvador, infectólogo del Hospital Regional de Antofagasta, adolescentes y adultos jóvenes se han relajado con las medidas de prevención. En los distintos pubs de la Costanera Norte, la gente está esperando en filas y no se respeta el distanciamiento físico. Por otro lado, Juan Carlos Peña, sociólogo y académico de la Universidad Autónoma, planteó que, según los informes de contagios a nivel nacional, a partir de los 25 años, el mayor número de casos ocurre en hombres. Ese es un tema importante, porque hay un tema de género que no se está siendo considerado. Los hombres, en su proceso de socialización, han sido y hemos sido criados para asumir el riesgo como parte de nuestra formación de hombre, y esto se asume como algo natural. Además, la mayoría de los contagios ocurre en personas mayores de 25 años, quienes están laboralmente activas. Y los casos de contagio a nivel mundial siguen aumentando, especialmente en el viejo continente y también acá en Sudamérica. La Organización Mundial de la Salud durante la jornada del día miércoles informó que, y declaró además, de que fue el peor día de pandemia a nivel mundial, aumentando a más de 13 millones de muertos a nivel mundial. Más detalles a continuación. Tras casi un año de pandemia, la Organización Mundial de la Salud registró en las últimas 24 horas más de 13 millones de muertes y 692.000 nuevos contagios. Se trata de las peores cifras diarias desde que se detectó el primer caso, y el total se sitúa en 6,9 millones de infecciones y 1,58 víctimas mortales. Pese a que 2 semanas descendieron los casos globales y al reducirse los contagios en Europa, la tendencia no se ha consolidado, como muestran también las cifras mundiales. De continuar así, sería una señal de que la segunda ola se encuentra lejos de haber finalizado. El continente que más contagios notificó fue América, con 328.000 casos, mientras que Europa registró 273.000. Sin embargo, la tercera zona más afectada, el sur de Asia, sí que tuvo una disminución en el número de infecciones. Respecto a la situación de países como por ejemplo Estados Unidos, quienes suman 15,4 millones de casos y su curva continúa. India, segundo país más infectado con 9,8 millones de positivos, baja sus cifras, pero suben tanto en Brasil como también en Rusia. El continente europeo, Francia y Reino Unido muestran una cierta estabilización. En cuanto a los siguientes países más golpeados son Italia y España, y su curva sigue a la baja.
Según los datos aportados por los sistemas de salud nacionales, los pacientes recuperados en todo el planeta rozan de 50 millones. De los 20 millones de enfermos activos, alrededor de 106.000 se encuentran en estado grave. Incertidumbre y preocupación existe en la población con respecto a las vacunas que se van a generar a nivel mundial por parte de los laboratorios de todo el mundo, especialmente si es efectiva o no y cuáles podrían ser las secuelas que podría traer esta vacunación para la pandemia, porque los trabajadores de la salud, especialmente en Estados Unidos, sufrieron reacción alérgica grave ante recibir la vacuna del laboratorio Pfizer. Más detalles en la siguiente nota. Una trabajadora sanitaria de Alaska sufrió una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y ahora está hospitalizada, pero estable, según un informe divulgado el miércoles. El diario The New York Times reportó que la persona recibió su dosis el martes, mientras que Pfizer confirmó que estaba trabajando con las autoridades locales para investigar el incidente. Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgicas graves, pero estamos trabajando activamente con las autoridades de salud locales para evaluar el caso, declaró un portavoz de Pfizer. Supervisaremos de cerca todos los informes que sugieran reacciones alérgicas graves después de vacunación y actualizaremos el texto de la etiqueta si es necesario, agregó. Los voluntarios que se presentaron al ensayo clínico de Pfizer, que sumó 44.000 personas, eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas o a componentes del inmunizante contra el COVID-19. En general, el ensayo no encontró problemas de seguridad graves, pero los reguladores y la compañía continúan monitoreando los casos adversos tras la vacunación. 2 trabajadores de la salud en Gran Bretaña tuvieron reacciones alérgicas similares, lo que provocó que el gobierno de la nación europea recomendara a la población que evitara recibir la vacuna si tenían antecedentes de alergias graves. Y con esta noticia comenzamos ya a cerrar nuestro resumen de noticias en esta jornada de día sábado, dejándolo cordialmente invitado para el próximo fin de semana a encontrarse con las noticias del ámbito de la salud, como siempre decimos, de Chile y también por supuesto del mundo. La invitación para que usted también participe de este noticiero informativo contándonos antecedentes, informaciones, si usted trabaja en el ámbito de la salud. Además, les invitamos para que revise nuestro canal de YouTube. Ahí encuentra todos los resúmenes noticiosos y por supuesto nuestra revista OSEUP, www.revistaoseup.com, y todas nuestras redes sociales. El llamado siempre es al autocuidado. Aún no termina esta pandemia, aún no llega la vacuna, por lo tanto la invitación es para que nos sigamos cuidando y por supuesto cuidando a los demás. Que tengan un excelente fin de semana.